Muy bien, en este módulo Península Antártica, creación de áreas marinas protegidas, vamos a darle paso al doctor Rodolfo Werner, The Pew Charitable Trust and Antarctic and Southern Coalition, Argentina. Ok, bueno, perfecto, buenas tardes, perdón por estos inconvenientes que hemos vivido hoy un poco en el día de la fecha. Antes que nada quería agradecer muy especialmente, muy cariñosamente a Rodrigo por esta invitación, la cual me llena de orgullo y de ganas de estar aquí, y por supuesto a todos los organizadores y a los disertantes que me precedieron. Un honor poder estar aquí a esta última hora del día, espero que se interesen por estos temas. Me gustó mucho esta mañana cuando vi las presentaciones de los representantes del gobierno uruguayo, la referencia al capitán Jacques Cousteau, porque creo que muchos de los que trabajamos en temas de conservación marina, que tenemos una determinada edad, fuimos muy influenciados por esa serie de Cousteau en blanco y negro que nos mostraba el océano y sus maravillas. Y yo hoy día tengo la suerte de, en mi trabajo, poder trabajar también con Philippe y con Ashland Cousteau. Philippe, que es hijo de Philippe, el hermano de Jacques Cousteau, así que de alguna manera me siento muy honrado de poder cerrar un poco este ciclo con respecto a estas personas y al mar. Otro de los temas que me gustó esta mañana de la presentación de Truda, que Claudio Campaña también se refirió cuando dice que somos un continuo. Y yo creo que cuando hablamos del mar es cuando más nos sentimos que somos un continuo. Y especialmente a mí que me toca hablar de un mar que nos queda muy lejos a todos, que es el Océano Austral. Sin lugar a dudas tenemos un continuo desde el Brasil, el Uruguay, la Argentina y Chile a los mares australes. Entonces, cuando uno piensa en la Antártida, que la estamos viendo acá en el fondo mío, en mi fondo de pantalla virtual, cuando uno piensa en la Antártida, lo que podemos, como primer mensaje que nos da la Antártida, es que es el único lugar en el planeta donde toda la vida que vive sobre la costa, sobre la tierra, sobre el hielo, depende de lo que pasa en el mar, porque no hay ecosistemas terrestres productivos. Entonces, es decir, todos los pingüinos, las aves, las focas, todos los animales que podemos ver sobre la tierra dependen de lo que pasa en el mar. Entonces, creo que yo lo que siempre digo, que proteger la Antártida es proteger su mar. Y por eso le dedicamos tanta energía y pasión al trabajo de la Antártida. Hoy les quiero hablar, y como acaba de referir Patti, hoy se habló mucho de las áreas marinas protegidas, y yo quiero hablar con ustedes de las áreas marinas protegidas en la Antártida. Voy a tratar de hacer una presentación resumida, muy abuelo de pájaro, porque hay temas muy técnicos, pero me gustaría dejarles a ustedes una visión de la temática. Ahora tengo el problema de que esto avance. Cuando a fines de la Segunda Guerra Mundial, hace los años 50, 50 y pico, el mundo aún seguía siendo un lugar muy, con recuerdos muy fuertes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En esa época también habían varios reclamos de soberanía de varios países con respecto a la Antártida. Y fue entonces que algunos líderes mundiales de aquella época, especialmente Francia, Australia, comenzaron conversaciones que llevaron finalmente a la creación de lo que es el Tratado Antártico. El Tratado Antártico que fue puesto en vigor en el año 61 y que destinó toda el agua y la tierra al sur del paralelo 60 de latitud sur a lo que es hacer el Tratado Antártico una zona para la paz y la ciencia, una zona desmilitarizada. Y este es el único ejemplo de tratado que vamos a encontrar en el mundo y nunca se va a poder replicar esta situación. De los 12 países firmantes originales,
La lista de países fue creciendo hasta que hoy día tenemos 54 países que son partes del Tratado Antártico, de los cuales 29 son los que se llaman partes consultivas, que son las que pueden tomar decisiones. Cuando se creó el Tratado Antártico, a nadie se le podía haber ocurrido que se podían establecer pesquerías industriales en las aguas alrededor de la Antártida. Quedaba muy lejos, era costoso llegar, muy complicado. Pero bueno, en los años 60 comenzó la pesquería del krill antártico que vemos aquí en la foto. Es un pequeño crustáceo que no es tan pequeño como la gente cree, puede llegar a medir 6 centímetros de longitud. Y el krill antártico es la especie más numerosa a nivel biomasa en el planeta y es la base del ecosistema antártico marino. Es decir, todo animal, toda especie que vive en la Antártica come krill o algo que come krill. Y esa pesquería que comenzó, como digo, en los años 60, fue aumentando, era una pesquería que estaba financiada, subsidiada por la Unión Soviética, eran barcos de la Unión Soviética, y porque económicamente no era una pesquería muy viable, pero los subsidios permitían que existiera. Entonces, la preocupación de esta pesquería fue la que llevó a que científicos que estaban trabajando en temas biológicos en la Antártida con respecto al krill, y comenzaron todo un proceso que luego se fueron involucrando a nivel político, que llevó a la creación de la CRUMA, en castellano, que es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y yo quiero hacer énfasis en la segunda palabra, en el segundo sustantivo, digamos, que es conservación. Porque esta no es como las existentes organizaciones regionales de manejo pesquero, que básicamente se dedican a manejar un recurso pesquero, sino que esta es una convención dedicada a la conservación, que permite lo que se llama el uso racional, es decir, permite la pesca, pero su objetivo principal es la conservación. El secretariado de la CRUMA, como todas las organizaciones, tiene un lugar físico. En el caso de la CRUMA, se encuentra en Hobart, en Tasmania, que es una provincia de Australia, un estado de Australia, una isla al sur del gran continente australiano. Aquí vemos una foto, por un lado el secretariado, lugar donde se realizan las reuniones, y por otro lado el mapa, a la derecha, donde vemos esa línea negra, no sé si el cursor se ve, que sigue la línea del paralelo 60, que es la línea del Tratado Antártico, pero se extiende en determinadas zonas hacia el norte e incluye a la gran mayoría de las islas subantárticas, las cuales sí tienen, tienen digamos, soberanía de determinados países. O sea que es muy interesante que el área de la convención incluye aguas que son, digamos, de todos de alguna manera, y aguas que están bajo la soberanía de algunos países. La CRUMA, la convención, está regida por una comisión que está constituida por 25 países y la Unión Europea. Es decir, son 26 miembros. Se reúne anualmente durante 2 semanas en Hobart, en Tasmania, como dije, y es importante entender que esta convención, todas las decisiones tienen que estar basadas en la mejor ciencia disponible. Para eso, la primera semana de las reuniones, hay una reunión del comité científico, que es donde se evalúan todos los datos a nivel técnico, y en paralelo hay otro comité, que es el SCIC, el Comité Permanente de Ejecución y Cumplimiento, que básicamente lo que mira es si se han cumplido con las medidas de conservación, que son las regulaciones de esta convención. Una cosa que me olvidé de mencionar es que tanto el Tratado Antártico como la CRUMA, todas las decisiones se toman por consenso. Es decir, todos los miembros tienen que estar de acuerdo. Un solo miembro puede bloquear una decisión, lo cual representa un obstáculo muy importante. Y el otro tema es que todas las reuniones, todos los informes que se preparan en los 4 idiomas oficiales del Tratado Antártico, que son el inglés, el español, el francés y el ruso. Entonces, durante la primera semana está la reunión de estos comités que elevan informes en los 4 idiomas, y la segunda semana es la reunión de la comisión, que es el órgano político que es el que toma decididamente las decisiones de la CRUMA.
Uno de los elementos también de la comisión es que permiten observadores. Hay países que son observadores, que básicamente siguen un poco las discusiones de la CRUMA. Hay organizaciones internacionales, como puede ser la FAO, y luego las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que tienen, digamos, un sitio de observador bajo el paraguas institucional de lo que se llama ASOC, que es la Antarctic and Southern Ocean Coalition, que todas las ONGs, habidas y por haber, que quieran participar, lo tienen que hacer en el contexto de esta alianza. Y luego, por supuesto, hay organizaciones de la industria. Yo particularmente trabajo justamente para la Pew Charitable Trust y para ASOC, y soy el representante científico de las ONGs durante el comité científico, y esto lo vengo haciendo hace 17 años, todos los años. Ahora vamos a entrar específicamente en el tema de áreas marinas protegidas, y el proceso comenzó en el año 2002, que coincide con lo que nos contaba María Amalia sobre el proceso de las BBNJ. Y en ese año lo que pasó es que se estableció por primera vez un punto de agenda en las discusiones de la CRUMA. Yo me acuerdo en esa época, casi hablar de áreas marinas protegidas era como algo que nadie quería tocar, hasta que finalmente fue establecido como un punto de la agenda. Bueno, a lo largo de los años hay una serie de hitos que fueron sucediendo, pero me quiero enfatizar en el 2009, porque ese año se creó la primera área marina protegida en Antártida de las Orcadas del Sur. Y lo que pasó en ese año fue que de repente, overnight, como dicen en inglés, o sea, se creó esa área y no había habido un gran proceso. Es decir, para que un área se cree, un país miembro tiene que hacer una propuesta. Esa propuesta tiene que ser elaborada, discutida luego a nivel técnico, científico, hasta que eventualmente el comité científico se la pasa a la comisión diciéndole que esta propuesta tiene la mejor ciencia disponible. Pero en el caso de las Orcadas, se hizo la propuesta, se discutió y se aprobó. Y lo que pasó en ese momento, creo yo, es que los delegados se despertaron y se dieron cuenta de que las áreas marinas protegidas estaban viniendo. Y ahí hubo un gran freno en las discusiones. Y hubo un freno de 2 años en los cuales se discutieron muchas cosas, hasta que en el 2011, por un lado, se creó este mapa que estamos viendo, que dividió al Océano Austral en 9 dominios de planificación. Básicamente es una división arbitraria, y la idea es que en cada uno de estos dominios se identifiquen zonas prioritarias, y como bien dijo hoy Claudio Campaña, y también Puri Canals, que sean áreas representativas de los ecosistemas presentes en esas zonas. Y la otra cosa que fue muy importante en este año es que se adoptó la medida de conservación 9104, el número no tiene importancia, pero es la medida marco para la creación de áreas marinas protegidas. Básicamente, en términos lisos y llanos, es como la receta para crear un área marina protegida. Es decir, si un país decide proponer un área marina protegida, se tienen que tener en cuenta todas las especificaciones que están incluidas en esta medida, que se tardó 2 años en aprobar, y recordemos que todas la adopción de cualquier decisión es por consenso. Les voy a dar un pantallazo muy general del tema de las áreas marinas protegidas. Una de las primeras propuestas que se hizo la presentó Estados Unidos y Nueva Zelanda en el año 2011, y era un área marina protegida para lo que se llama el Mar de Ross, que básicamente, como vemos en el mapa, es la proyección de Nueva Zelanda en el continente antártico. Esta propuesta fue discutida a lo largo de 5 largos años, en las cuales, digamos, el texto de la propuesta pasó de lo que es el comité científico a la comisión. Y durante 5 años fue discutida hasta que finalmente 2 países bloqueaban sistemáticamente, que eran Rusia y China. Finalmente, en el 2016, logramos la aprobación de esta área marina protegida. Ese año hicimos una serie de eventos, las ONGs, fuera del edificio de la CRUMA. Acá vemos también el delegado uruguayo, que hoy día es el director ejecutivo del Tratado Antártico. Y
toda esta serie de eventos, más toda la presión política, hizo que se creara el Mar de Ross, que es el área marina protegida más grande del mundo, un precedente muy importante para la conservación antártica. La otra propuesta que se había presentado en paralelo es para lo que se llama la Antártida Oriental, que es la proyección de Australia en el continente antártico, una propuesta que originalmente contenía 7 áreas, que luego a través de las discusiones, a través de los años, se fueron eliminando y quedaron solamente 3, que son las que vemos aquí en este mapa. Esta propuesta fue presentada igual que la del Mar de Ross en el 2011 y desgraciadamente es al día de la fecha, 2020, 9 años después, que no hemos logrado que se adopte. Está en manos de la Comisión. Estoy yendo muy rápido con todo esto para no bombardearlos con información. La otra propuesta que se encuentra actualmente siendo discutida es la del Mar de Weddell, que es toda el área que se encuentra al este de la península antártica. Como vemos en el mapa, fue presentada por primera vez en el 2016 y luego tuvo una segunda presentación, voy a volver aquí, en el 2018, porque en ese momento se decidió dividir el área en una fase 1, que es el área al oeste del meridiano cero, que vemos ahí punteado en el mapa, no sé si el cursor lo muestra, ahí, y una fase 2 que se encuentra al este de este meridiano. Y entonces esa nueva modalidad de propuesta fue presentada en el 2018, fue presentada originalmente por Alemania, luego la Unión Europea, Noruega se sumó en el 2019, y Australia y Uruguay, y luego voy a hacer un comentario sobre Uruguay, se sumó hace escasas semanas en la última reunión de la CRUMA, que fue virtual. Y la otra propuesta es la propuesta de la península antártica, una propuesta muy importante. Los proponentes son Argentina y Chile. Por supuesto, es la proyección de ambos países en el continente antártico. Fue presentada en el 2018 por primera vez. El mapa en la derecha, vemos las zonas en rojo, son las zonas prioritarias a nivel de conservación de la biodiversidad, luego de un largo proceso de evaluación de más de 174 capas de información, que luego se transforma en el modelo que vemos a la izquierda en blanco y negro, que es el actual modelo, la actual propuesta, donde las zonas en gris oscuro son zonas propuestas para un total cierre a las actividades pesqueras, y las zonas en gris permiten una cierta actividad pesquera sujeta a las medidas actuales de la CRUMA. Es muy importante tener en cuenta el tema de la pesquería del krill. Durante los primeros de los años 80, digamos, desde que se creó la convención hasta el año 90, las capturas se concentraban básicamente en el Océano Índico, como vemos ahí en el mapa, a la derecha, en el mapa de la izquierda, pero luego en los últimos 20 años se han movido hacia la zona de la península antártica, las Islas Orcadas y las Islas Georgias del Sur. O sea que hoy teníamos una concentración muy alta de la pesquería del krill. La pesquería del krill, luego de que la Unión Soviética a fines de los 80 se dividiera, los subsidios desaparecieron, la pesquería se bajó a niveles casi de cero, pero luego en los últimos 15, 20 años ha aumentado y hoy estamos en un valor de 450.000 toneladas al año. Hay muchos temas para hablar de la pesquería del krill, pero solamente les quería dar este pantallazo. En la zona de la península antártica, que vemos marcado ahí en el círculo en rojo, también ha habido en los últimos 30 años una importante reducción de lo que es la población de los pingüinos Adelia y Barbijo. Por otro lado, los pingüinos Papúa, que viven también ahí, ellos no han tenido esta misma disminución. Pero es algo que nos preocupa mucho. No son todas las colonias, pero son varias colonias que han reducido a esos niveles. Entonces, resumiendo, las amenazas que tenemos en la península antártica, por un lado es la pesquería concentrada del krill, en pequeñas bahías, en lugares muy importantes para los predadores, el impacto del cambio climático. La zona de la península antártica es el lugar del planeta donde más ha aumentado la temperatura, con aumento de la temperatura del aire y el agua, con una disminución del hielo marino, que es el agua de mar que se congela en el invierno, que es a la cual vive sujeta la población de algas, diatomeas, que es la base de alimentación del krill. Al haber menos hielo, menos diatomeas, hay una menor disponibilidad del krill antártico, que como dije al principio es la base del ecosistema. Todas las especies se alimentan de krill.
El proceso para el área marina protegida de la península antártica, en el cual he participado muchísimo, colaborando con las delegaciones y los institutos antárticos de Argentina y de Chile, ha sido un proceso excelente, inclusivo, participativo, transparente, realmente un ejemplo de estos procesos, con innumerables reuniones técnicas y talleres y grupos de trabajo, y con la formulación de un grupo de expertos de los distintos países, de forma que todos los países tuvieron la oportunidad de participar. Y aquí estoy cerrando el tema en general. En la reunión 39 de la CRUMA, que se hizo hace escasas semanas, se hizo virtualmente, desgraciadamente es una reunión de alto nivel político, muy difícil de llevar de manera virtual. No se aprobó ninguna de las propuestas que están sobre la mesa. Rusia durante todo el año, desde que se declaró la pandemia, presionó mucho para que hubiera una agenda limitada que no permitiera realmente la discusión de las áreas marinas. Y aparte Rusia y China nuevamente, a través de distintos artilugios, voy a decir, lograron, no permitieron lograr el consenso. Como cosas positivas, hubo una declaración sobre áreas marinas protegidas de la Unión Europea, que fue muy buena, muy clara, muy contundente, pero recibió el apoyo verbal, explícito, de la mayoría de los miembros, por supuesto no de Rusia y China. Y otra cosa positiva es que Noruega se sumó como proponente de la Antártida Oriental y Australia a la propuesta del Mar de Weddell. Y como la guinda del pastel, diría yo, Uruguay se sumó imprevistamente a ambas propuestas, lo cual fue visto por todo el mundo, incluidas las ONGs, como algo muy positivo y que marca un posicionamiento de Uruguay muy importante. Finalmente, resumiendo, la situación actual, tenemos un bloqueo por parte de Rusia y China sistemático, tenemos la necesidad de generar voluntad política para poder lograr estas áreas, es importante la participación de los medios y la opinión pública, trabajamos mucho a nivel internacional con esto, y quiero rescatar la importancia de Uruguay ahora como un líder en poder empujar a el más alto nivel político, estamos hablando de los presidentes, para lograr estas áreas marinas protegidas. Y ya como una nota de color, hemos trabajado mucho con Alex Muñoz de Pristine Seas, de National Geographic, y logramos armar una expedición binacional entre ambos países, y donde recorrimos con el equipo de Pristine Seas en un buque de la Marina chilena, la zona de la península antártica, e hicimos investigaciones submarinas, tomamos imágenes, y se estas son imágenes submarinas, para que vean el tipo de vida que hay debajo de la Antártida, y logramos armar esta película que fue emitida, o sea, el lanzamiento se hizo por medios virtuales en octubre, el 11, esta es la dirección donde se puede ver, y la idea es hacer un lanzamiento en persona, si se puede, el año que viene, en alguna de las capitales principales, especialmente Buenos Aires, Santiago, Washington y en Europa. Y con esto termino y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Rodri, qué maravilla. Gracias, Rodolfo Werner, magistral tu exposición, una luz de esperanza, todo el trabajo que vemos que se está haciendo y que bueno, no es todo negativo. Bueno, y ahora tenemos un gran video que justamente tiene que ver con esa película, es un tráiler, así que bueno, si está pronto lo podemos ver y después vamos a tener a Alex Muñoz en vivo. One, two, three.